Bueno, pues muy buenas a todos, estamos aquí ya con Antonio Maestre, analista, periodista, documentalista, colaborador de La Sexta, también un poco columnista en el diario.es y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, aquí tomando café en mi sitio preferido, así que muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás llevando todo el tema? Ya hablando desde marzo, ¿cómo estás llevando el tema ya a nivel personal, ya no a nivel social ni político? Tú, a nivel personal. Yo a nivel personal lo llevo bastante bien, lo que tiene que ver con mi persona, ¿no? La preocupación propia que tienes con toda la familia, obviamente. Siempre hay gente que es más persona de riesgo, tus padres, persona más sensible. Y bueno, más preocupado por ellos, ¿no? Para proteger a todos los que tengo que proteger, no solo con mi actitud propia, sino también intentando hacer todo lo posible para que ellos no se tengan que mover demasiado, ¿no? Entonces, bueno, preocupado porque esto lo pasen lo mejor posible, pero vamos, yo personalmente bastante bien. Y para la gente que pueda no conocerte, ¿cómo definirías tú a Antonio Maestre desde prácticamente ya más a nivel profesional, desde que te licenciaste en la Complutense y demás? Bueno, yo siempre he procurado hacer un periodismo con perspectiva de clase. Para mí es primordial, es ser consciente de cuál es el origen, mi origen personal, ¿no? Profesional también. Yo llegué al periodismo un poco más tarde de lo normal, porque anteriormente tuve otros trabajos como documentalista y trabajos que todos hemos tenido, camarero, jardinero, de todo tipo. Y siempre he tenido como muy claro que yo tenía que hacer un periodismo con perspectiva de clase, sin perder de vista para quién hacia mi trabajo, ¿no? Y siempre digo que yo hago periodismo para los míos, y los míos son la gente de clase trabajadora, independientemente de sobre quién tengo que poner el foco para defenderlos. A veces a la gente de derechas, porque son los que más atentan contra los derechos de las clases trabajadoras, pero muchas veces también la gente de izquierdas que pierde esa perspectiva. Yo creo que así definiría de manera clara mi trabajo. Periodismo con perspectiva de clase. Hasta el punto de considerarte escritor, porque acabas de sacar tu segundo libro, que es Infames, después de Franquismo S.A. ¿Cómo valoras el recibimiento de ambos libros, tanto como con Franquismo S.A., que va por su octava edición? Séptima edición, y esta acaba de sacar su segunda edición. ¿Cómo valoras? Bueno, en un principio, a ver, yo muy sorprendido sobre todo el éxito. A ver, obviamente el segundo libro acaba de salir, llevo un mes y la segunda edición en un mes está muy bien, pero el anterior libro con 7 ediciones, más de 20.000 libros vendidos, me sorprendió, no voy a negar lo que me sorprendió, no esperaba ni muchísimo menos vender tantos libros. En no ficción vender más de 20.000 libros es algo pues muy raro y me sorprendió bastante, pero bueno, para mí el formato libro era como lo tenía muy mitificado, ¿no? Por eso el primer libro tardé tanto en escribirlo, trabajé muchos años en él y ahora ya he cogido una especie de dinámica que creo que puede servir como un buen complemento al trabajo que hago, que a veces es un trabajo demasiado en superficie, ¿no? Obviamente participar en debates televisivos no te permite profundizar, ¿no? El formato libro te permite incidir en debates que incluso en los artículos, en las columnas, tampoco te permite tanto tiempo, sobre todo en web, ¿no? Porque las dinámicas de atención del lector en web, bueno, pues no los textos largos, a pesar de que hay el formato long form, hay gente que lo defiende mucho, pero es verdad que es más complicado, ¿no? Y el formato libro te permite incidir en debates de una manera con mucho más matices, mucho más complejos, y en este segundo libro, en Infames, es lo que he pretendido, ¿no? Intentar mostrar parte de mi pensamiento aplicado a ciertos temas muy importantes que tienen que ver con lo que yo he ido trabajando durante mucho tiempo, pero desarrollarlo de manera más profunda. Ahora, aparte de que tu carrera periodística, por así decirlo, pueda ser plural, que no estés fijo en un medio o fijo en un periódico y demás, al final la tele y el rojo vivo puede ser que por números sea lo que más tirón tiene. ¿Cómo surgió todo el tema de la colaboración con el rojo vivo, tu relación con Ferreras y demás? Sí. Pues es curioso porque yo empecé a colaborar con Ferreras con otra enfermedad infecciosa, que fue con la crisis del ébola. Y fue a raíz de varias noticias que yo saqué en La Marea sobre precisamente la crisis del ébola, por unos hospitales que no hacían muy bien la separación entre los posibles casos de ébola que podían venir. En aquel momento, acordáis que hubo un caso confirmado de ébola aquí en España, pero bueno, se temía que hubiera más, y durante esos días yo empecé a colaborar con El Rojo Vivo, de manera en aquel momento pues muy puntual,
Y poco a poco, pues el trabajo que iba haciendo le fue gustando, mi manera de exponer los temas en los debates, mi posicionamiento editorial también, que todo el mundo tiene su posicionamiento editorial, el mío es de izquierdas, crítico, con un fuerte compromiso de clase, como he dicho. Y bueno, poco a poco fui aumentando las colaboraciones hasta ahora hacerlo de manera recurrente y habitual. Metiéndonos ya más un poco en el meollo sociopolítico actual en España, hace poco entrevisté, no sé si lo conoces, es un cómico que se ha hecho un poco famoso así en Instagram y tal, que se llama Miguel Caristeas, que ha hecho vídeos también para La Última Hora y demás. Pues le entrevisté en un directo de Instagram y tal, y me contó que bajo su punto de vista el auge de Vox se produjo en gran parte por La Sexta y por medios de izquierdas que dieron mucho eco a este movimiento fascista o de ultraderecha. ¿Tú lo ves así o a qué crees que se debe? Si lo queremos circunscribir a un medio de comunicación, no lo veo así. La influencia que tuvo Vox sí tuvo que ver mucho con la exposición mediática, obviamente. Si alguien lo quiere circunscribir solo a un canal, está haciéndose trampas, no es verdad. De hecho, las primeras apariciones de Vox y de sus colaboradores se dieron en la televisión catalana, ¿no? Porque querían ponerlo en contraposición, ¿no? al independentismo, ¿no? Como esto es España y estos somos los independentistas catalanes, ¿no? Intentar hacer una especie de caricatura. Obviamente, yo siempre lo he dicho, que la exposición mediática, cuando un partido de extrema derecha no tiene representación, influye en que la tenga. Eso es, la literatura de los movimientos de extrema derecha europeos funciona así, es decir, cuanta más exposición mediática tiene un partido que no tiene representación, tiene más probabilidad de tenerla en el futuro, porque obviamente más gente le conoce. Pero, como te he dicho, en esto han tenido importancia todos los medios de comunicación, porque todos los medios de comunicación han tomado la presencia de Vox, sobre todo después de aquel mitin de Vista Alegre, acordaos que llenaron a tanta gente, sí, 10.000 personas. Pues a partir de ahí sí tuvo mucha visión mediática, ¿no? Entonces, hay gente que tiene ciertos prejuicios, o sobre todo no ciertos prejuicios, sino cierta crítica contra algún medio de comunicación determinado, pero si hace un ejercicio tan sesgado de la visión de un problema que es mucho más amplio, pues está haciendo trampas. Tiene que ver con la exposición mediática plural, no solo con un medio de comunicación. ¿Y cómo relacionas este auge de la ultraderecha en España, que viene quizás muy simultáneamente o quizás un poco después de los auges de la ultraderecha en Europa, en Estados Unidos, con el trumpismo y demás? Claro, tiene que ver con hay varios elementos endógenos propios de aquí, de España, y exógenos que se alimentan desde fuera, uno a nivel europeo y otro a nivel internacional, sobre todo influido por la llegada de Donald Trump, ¿no? en las elecciones de 2015, noviembre de 2015. Hay que recordar que en noviembre de 2015, cuando Donald Trump llegó al poder, Vox no tenía ninguna representación de ningún tipo, ¿no? Pero los movimientos de extrema derecha en Europa venían creciendo desde 2011, en su momento con Jobbik en Hungría, con movimientos que ya venía creciendo, ¿no? Ese entorno europeo y el entorno internacional influyen obviamente en la aparición también esas dinámicas. No es porque aparezcan partidos de extrema derecha en Europa, aparecen en España, sino porque las dinámicas sociopolíticas que se dan en Europa también se daban en España, y obviamente ese caldo de cultivo pues es propicio para la aparición de movimientos de extrema derecha. Pero luego había una particularidad española que yo creo que tuvo una influencia directa, y son los hechos de octubre de 2017 en Cataluña, porque esa sobreexposición del problema del independentismo, del problema catalán, de lo que tiene que ver con la alerta sobre la unidad de la nación española, que es uno de los ítems fundamentales de la extrema derecha española, pues influyen que obviamente tengan más representatividad los postulados más radicales que defienden la unidad de la nación. Esos serán Vox. Obviamente, cuando el discurso contra el independentismo catalán era tan violento por parte del Partido Popular y Ciudadanos, es cuestión de tiempo que llegue otro y lo haga aún más violento, que era Vox. El caldo de cultivo estaba creado y obviamente Vox lo que hizo fue recoger ese caldo de cultivo. Sin el proceso de independentismo catalán que se dio a partir de octubre del 2017, no sé si desde luego hubiera aparecido Vox, pero de luego no con la misma virulencia, ¿no? Hay unas características que hay en España que lo que han propiciado, ¿no? Pero yo creo que hay que mirarlo todo en contexto, el entorno internacional y el propio español. ¿Y tú cómo analizarías la actualidad sociopolítica española? Este tema que se trata mucho, sobre todo en el Congreso, esta crispación de la que se habla mucho, que se ha generado o que se ha
envalentonado por la crisis del coronavirus o por el problema catalán, el problema vasco, los ataques constantes a la validez o no de Bildu y demás. ¿Cómo crees que está la actualidad? Yo aquí creo que hay que ver cuándo la polarización llega. Y la polarización llega a España cuando la derecha no gobierna, cuando la derecha está en la oposición. Ellos no aceptan la legitimidad de los triunfos electorales de la izquierda y ha ocurrido no solo ahora, es decir, ahora la vemos. Y quizá pueda tener una excrecencia diferente a la que pudo tener en su momento, pero hay que recordar que después de los atentados del 11M, el Partido Popular llegó a decir que Zapatero había llegado al gobierno montado en un tren por los atentados, ¿no? Y hay que recordar aquella oposición crispada en aquel momento, ¿no?, que hubo durante el Partido Popular. Y ahora, pues obviamente, encima hay varios partidos compitiendo en la derecha, la extrema derecha. Obviamente compiten con ese discurso de crispación que antes acaparaba únicamente el Partido Popular. Entonces esa competición hace una especie de competencia virtuosa para ver quién es más radical en los postulados, ¿no? Y eso precisamente se ha visto en cómo el Partido Popular ha intentado, para intentar tapar el crecimiento de Vox, hacer de ese discurso propio. Se han dado cuenta, o quizás piensan que se han dado cuenta, que eso era un error y ahora intentan... Justo eso te quería preguntar. ¿Tú te crees las palabras de Pablo Casado hace unas semanas cuando, por así decirlo, ignoró el movimiento de Vox, cuando incluso un discurso muy crudo que no se había visto hasta ahora de que veían la España de las trincheras, la España en blanco y negro? ¿Tú te lo crees? Pues solo hay que ver si desde esos 2 días, ese discurso, esa excepción, ha cambiado algo, y no ha cambiado nada. Es decir, siguen haciendo lo mismo, siguen con el mismo discurso, simplemente ese día tuvo que salir de una trampa política que le había prendido Vox y salió de manera airosa, sí, pero ese día, nunca jamás, desde aquel día, no ha habido un discurso similar, no han vuelto a criticar los posicionamientos de Vox, no han cambiado, hoy han firmado los presupuestos en Andalucía con el Partido Popular Ciudadanos y Vox. ¿Ha cambiado algo? No. ¿Su discurso ha cambiado desde aquel día? No, sigue siendo el mismo, con ese paréntesis de ese día que lo utilizó para salir de esa trampa que le tendió Vox en la moción de censura. Pero no es que no me lo crea, además es que el Partido Popular no es un partido de centro, Pablo Casado no es un político de centro, es un político de derechas, muy de derechas, y por lo tanto no van a cambiar su discurso porque no creen en él, además. Simplemente lo consideran un artificio estético, retórico, para intentar cooptar el votante de Ciudadanos, pero ya está, nada más. Ahora volvemos al 14 de marzo, ¿vale? Cuando se declaró el estado de alarma y el gobierno de Pedro Sánchez, Unidas Podemos y demás, coge el mando único debido al estado de alarma. Lo que es un hecho, yo creo que es que se han hecho cosas bien y se han hecho cosas mal. ¿Cuáles son las principales cosas que crees que ha hecho bien el gobierno de este país? Más hablando de la primera ola, porque ahora como está muy repartido el poder en las comunidades autónomas y demás, ¿qué crees que se ha hecho bien y qué crees que se ha hecho mal? Yo más que se ha hecho bien, que yo creo que aquí es simplemente todo se ha hecho bien, todo aquello que haga caso al conocimiento científico, es decir, que tome decisiones de acuerdo con el conocimiento científico. Se hizo bien el confinamiento estricto, porque eso es una evidencia que bajó los casos de una manera muy rápida para cómo estamos viendo la evolución en esta segunda ola, lo que tardan en bajar. Llevamos 3 meses y los datos siguen siendo similares o mayores que cuando se empezaron las medidas en septiembre, por lo tanto bajar la incidencia sí es mucho más difícil, ¿no? Lo que hicieron mal, obviamente, es no estar preparados para una circunstancia de este tipo, no ya para una pandemia, sino porque si durante muchísimos años tú has devaluado la sanidad y has devaluado, y esto tiene culpa a todos, porque si el Partido Popular lo hizo y el Partido Socialista no lo solucionó, tiene culpa a todos, cada uno en su diferente medida, ¿no? No tener unos servicios públicos lo suficientemente fuertes como para poder tener que afrontar una situación de este tipo en mejores condiciones. Porque cuando una situación como este tipo llega, es muy difícil, sobre todo en la primera ola, conseguir parar el tsunami, ¿no? Sobre todo en esta segunda ola es donde se han cometido errores gravísimos. Yo veo mucho más ahora, y ahora no tienen la excusa de la novedad, de no saber cómo afrontarlo, ¿no? Existe más conocimiento científico y aún así han cometido errores, y yo aquí los errores de las comunidades autónomas se los achaco también al gobierno, porque si tú sabes que las comunidades autónomas están tomando decisiones incorrectas, tú tienes el poder suficiente como para tomar el control, ¿no? Pero ellos han utilizado esa delegación de asunción de responsabilidades de las comunidades autónomas para precisamente, si algo sale mal, tener
es vuestra responsabilidad y no la mía, ¿no? Y eso sobre todo se ha visto en la Comunidad de Madrid, que no han tomado las riendas y que no tienen un control sobre los fondos, por ejemplo, que le han pasado a la Comunidad de Madrid para que contrate más sanitarios. Es decir, ahí yo sobre todo le achaco una elusión de su propia responsabilidad en detrimento de las comunidades autónomas, a sabiendas de que la gestión sanitaria es de las comunidades autónomas, ¿no? Pero el control de una pandemia es una capacidad estricta del Gobierno de la Nación. Actualmente se están viendo cada día prácticamente noticias de las vacunas que van saliendo, de diferentes países y demás, que van pues actualizando datos también de efectividad. Por ejemplo, cuando salió la primera, se decía que tenía un 92% y hoy se dice que ya tiene un 95%. ¿Se ve Antonio Maestre luz al final del túnel con el tema de las vacunas a corto o medio plazo? Hay dos cosas fundamentales que yo creo que hay que separar. Es decir, una cosa es de esto solo nos va a sacar el conocimiento científico, única y exclusivamente, y luego hay que poner en perspectiva los intereses económicos de las farmacéuticas. Son dos cosas diferentes. No vamos a ser naifs y vamos a pensar que las farmacéuticas no hacen esto también por conseguir un beneficio económico, que lo hacen por eso. Y precisamente todas estas noticias sobre la efectividad, tiene que ver con conseguir coger una buena posición a la hora de que los estados y los gobiernos te compren su vacuna, ¿no? Pero dicho esto, las vacunas son lo que nos va a poder dar una cierta esperanza, una perspectiva de libertad sobre toda esta situación. Sin las vacunas esto va a seguir durante muchísimo tiempo. Es solo la ciencia, ya sea mediante vacuna o mediante tratamiento, la que podrá evitar que estemos así de manera durante años. Y obviamente el hecho de que las vacunas sean rápidas o cada una sea una buena efectividad, cada una de una farmacéutica, tiene que ponernos en alerta sobre cuáles son los intereses, ¿no? Pero hay que dejar claro que ninguna vacuna se va a poner a nadie sin que tenga todos los parámetros de seguridad aceptables, ¿no? Por lo tanto, el día que salga una vacuna, ese día no voy a ser el primero porque por edad no me corresponde en el rango, pero seré el primero en ponérsela. De hecho, soy voluntario para una vacuna, estoy en lista de espera, pero para la vacuna de Janssen & Janssen que hay aquí en España. Johnson & Johnson entre Janssen, estoy aquí. Más que nada porque yo creo que es una carrera biológica que sin precedentes, ¿no? Yo creo que todas las farmacéuticas y todas las divulgadoras de vacunas, yo creo que están intentando llegar lo antes posible, ¿no? También para que sea la vacuna, la suya, la que... Y porque además hay una cooperación público-privada para conseguirlo. Es decir, hay que recordar que las vacunas se están produciendo antes de que se sepa si las vacunas son buenas, gracias al aporte de los estados. Es decir, los estados les dicen que produzcan a pérdidas. Si al final la vacuna no funciona, toda esa producción se tira, pero si la vacuna funciona, ya está producida, ¿no? Eso obviamente se hace en una situación novedosa, no se hace en otro tipo de vacunas o en otro momento. Por lo tanto, esa colaboración entre los estados con la financiación para la investigación, pues hace que obviamente se vayan a tener resultados muchísimo antes. Hablando de las mascarillas, he leído de apenas una hora o dos un artículo de Rubén Sánchez de Facua hablando acerca del IVA de las mascarillas. Bueno, se ha decidido bajar del 21% al 4%. El otro día además te escuché hablar acerca de la inutilidad de esa medida en cuanto a las clases más vulnerables, pero la noticia era que ese IVA además solo se va a aplicar a las quirúrgicas, o sea que se van a quedar fuera las FFP2. ¿Cómo ves el tema de las mascarillas y del IVA de las mascarillas, ya que en otros países, por ejemplo Italia, si no recuerdo mal, está reducido al 0%? Sí, yo creo que eso es caer en la trampa liberal, es decir, que la única manera de asegurar los recursos para la posición más vulnerable es bajarle los impuestos, es caer en la trampa liberal, porque es lo contrario, es decir, los más vulnerables están protegidos gracias a los impuestos. Y lo que hay que hacer precisamente es que quien pueda pagar esas mascarillas al 21%, en mi caso las puedo pagar, las pague, pero con esos impuestos el dinero se use para dar las mascarillas de manera gratuita en la tarjeta de la seguridad pública a quien no tiene ni un euro para pagárselas. Porque no nos vamos a hacer trampas, es decir, quien gasta, y lo ponía el ejemplo con 100 euros porque queda muy claro, ¿no? Quien no puede gastarse 121 euros al mes, al 21% de IVA en las mascarillas, no va a poder gastarse 104. No va a poder. Quien no tiene 121 euros, no tiene 104.
para gastárselo, ¿no? Por lo tanto, eso no ayuda de verdad a los más vulnerables. Puede ayudarme a mí a que me gaste menos euros y que tenga para tomarme más cafés, pero no va a ayudar a quien no tiene dinero. ¿Qué ayuda a quien no tiene dinero? El Estado. ¿Qué ayuda a quien no tiene dinero? Los servicios públicos. ¿Qué hacen falta para los servicios públicos? Impuestos. ¿Y quién tiene que pagar los impuestos? Los que podemos pagarlos. Y los que podemos pagarlos tenemos que garantizar que con nuestros impuestos se ayude a quien menos tiene. Entonces las mascarillas se tiene que garantizar al ser primero obligadas, porque esto es importante, o sea, se obliga a la gente pero no se le garantiza que pueda adquirirlas. Al ser obligadas se tiene que garantizar el Estado como garantiza la sanidad pública, es decir, igual que te garantiza la vacuna, la va a poner gratuita, lo mismo con las mascarillas. Por eso no estoy en contra, no estoy a favor, primero porque no creo que ayude, creo que hace un agujero en las arcas públicas que dificulta otras ayudas y encima no favorece que ellos vayan a tener los recursos. Por lo tanto, además, caemos en la trampa liberal de para que los pobres tengan más, quítale los impuestos. Y es completamente lo contrario. Para que los pobres tengan algo hay que subir los impuestos a quien más tiene de manera progresiva para que ellos puedan acudir de manera gratuita a por esos recursos. Ya antes de terminar, que quiero terminar luego con un juego de nombres y tal de periodistas, te quería hacer el último tema que te lo quería preguntar especialmente a ti porque he escuchado antes un post que has puesto acerca del tema, pero quería hablar acerca del tema Bildu. Y es que al final Bildu lleva en el Congreso ya bastante tiempo y es como que ahora de repente ha resurgido el tema de Bildu, se trata. ¿Tú crees que es un poco para desviar la atención de los presupuestos y centrarse solo en que los presupuestos se han pactado con Bildu? ¿Y tu opinión acerca de Bildu? Claro, Bildu es un argumento muy bueno para todos aquellos que quieren atacar al gobierno, porque obviamente todavía el relato mayoritario de la sociedad española sobre el rechazo, obviamente, de la violencia de ETA, hace que con esa asociación con Bildu, que es un desconocimiento sobre lo que es Bildu en sí mismo, porque Bildu es una coalición de partidos y muchos de esos partidos estaban luchando contra ETA cuando otros de los que ahora lo dicen estaban callados. Muchos de esos partidos y muchos de los miembros de Bildu estaban pidiendo la violencia de ETA cuando ETA mataba, como Oscar Matute. Pero sirve para intentar desgastar al gobierno con una hipocresía máxima sobre quién de verdad ha negociado con ETA cuando asesinaba y lo que supone, ¿no?, ese desgaste. Obviamente tiene que ver con la dinámica de los partidos de intentar buscar el desgaste del gobierno con esa negociación. Yo creo que aquí hay dos cosas fundamentales. Yo creo que la izquierda tiene que pactar con Bildu, pero por una cuestión de derechos sociales. Es decir, Bildu es muy próximo en derechos sociales a lo que participa, por ejemplo, de Unidas Podemos. Pero a su vez, eso tiene que servir para que la izquierda fuera del País Vasco pida más avances a Bildu en lo que tiene que ver con la concordia y con el respeto a los derechos de las víctimas. Y aquí hablo de cualquier víctima, pero en este caso Bildu se merece, Bildu o una parte de Bildu, sobre todo la parte de Sortu, la que es heredera de Batasuna más directa, porque Arnaldo Otegi todavía es el líder de Bildu y Arnaldo Otegi estuvo en ETA, tiene que pedirle que dé avances que tengan que ver con ese respeto. Por ejemplo, la censura, los homenajes a los presos etarras cuando salen de las cárceles, los Ongi Etorri, los homenajes públicos que lo que hacen es incidir en el dolor de las víctimas de ETA. Eso tiene que utilizarlo la izquierda, que negocia con Bildu para aprovechar para que den esos pasos en esa dirección. Pero obviamente lo que tiene que ver con materia social a mí me acerca mucho más a Bildu que a Ciudadanos. En lo que piensa Bildu sobre los desahucios estoy mucho más próximo que lo que piensa Ciudadanos. Eso no significa que esté de acuerdo con esos postulados y le pediré a Bildu siempre que pueda que dé pasos en esa dirección. Pero obviamente la izquierda tiene que negociar con Bildu. Es mucho mejor negociar con Bildu y con Esquerra que con el PNV y con Ciudadanos. Porque PNV y Ciudadanos son de derecha, Bildu y Esquerra son de izquierdas. A mí me separa mucho de Bildu y me separa mucho de Esquerra en Bildu en la posición que tiene que ver con esos homenajes a los presos de ETA, con esa manera de considerar presos políticos a criminales y terroristas, y también me separa mucho de Esquerra su posición con lo que tiene que ver con los nacionalismos, ¿no? Pero eso no impide que en términos sociales y de derechos sociales tenga mucho más cercanía. Por lo tanto, eso hay que saber vincularlo y saber vehicular esa postura para poder avanzar en derechos sociales y a su vez avanzar en otros temas, porque para eso está la negociación. Yo pacto contigo, consigo los desahucios, pero tú haz el favor de intentar ayudar en esa concordia para el respeto a las víctimas. Yo creo que es compatible y creo que ese es el camino que tiene que seguir la izquierda. Me he preparado unos nombres de políticos y periodistas para que me definas en una frase o dos frases, sin esplagiarse mucho porque hay varios, de lo que opinas, tanto periodísticamente como socialmente, de esta gente, ¿vale? Primero de todo, Isabel Díaz Ayuso. Pues una nefasta política que lo único que sabe ha sabido en su vida es trepar, y ahora pues tenemos que sufrirla en la Comunidad de Madrid. Pedro Sánchez. Pues Pedro Sánchez es un superviviente, desde luego. Es alguien que ha dado lecciones a todos los que le hemos dado por muerto, y me incluyo, yo le di por muerto,
y me dio una lección. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es muy inteligente y a veces tiene un mal perder. Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, si es en Madrid es un gran político, pero cuando va a Cataluña es otro que no tiene nada que ver, ¿no? En Madrid es uno y en Cataluña cuando va es otro. Arnaldo Otegi. Pues Arnaldo Otegi, alguien que debería hacer por su partido, dar un paso al lado y dejar a su partido para que Bildu siga creciendo sin él como líder. ¿Y Santiago Abascal? Pues el que siempre digo de Santiago Abascal que él sería un burócrata en la URSS, un afrancesado, un cómplice de todo aquel que sirviera y que pudiera traicionar a España, pero mientras él pueda vivir bien, ¿no? Es alguien que no ha trabajado nunca, que lo único que quiere es vivir bien y le da igual ser fascista o anarquista. De periodistas, empezamos por Eduardo Inda. Una mala persona. Y, por ejemplo, porque el otro día lo estuve debatiendo, el tema de... Porque hay mucha gente que opina que al fascismo lo que hay que hablar, hablando de Vox, hay que como alejarlo de los medios de comunicación e ignorarlo. Y salía el tema a partir de una conexión que hizo Ferreras, que suele hacer comúnmente con Eduardo Inda. ¿Tú qué opinas acerca de que Eduardo Inda, que se le tacha también con hechos muchas veces de meter muchos bulos y muchas mentiras, tenga tanta visión en televisiones tan grandes como puede ser La Sexta? A mí acabo de calificar a Eduardo Inda como una mala persona, o sea que imaginaos cuál es mi visión sobre él, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo en que él tenga esa visibilidad, porque creo que, sobre todo por encima de su trabajo periodístico, que a veces ha hecho un buen trabajo periodístico, porque ha sacado exclusivas importantes, tiene un problema de conflicto de competencia, una especie de conflictividad con Podemos que le hace perder la perspectiva y acaba sacando noticias falsas, acaba enfrentándose de manera virulenta, perdiendo completamente la perspectiva. Creo que es minimizar o relativizar hablar de fascismo cuando hablas de Eduardo Inda. Yo creo que Eduardo Inda no es un fascista. Eduardo Inda es un tipo que hace cualquier cosa por tener visibilidad mediática. A mí me gustaría que Eduardo Inda no tuviera representación pública. También me gustaría Eduardo Inda que yo no la tuviera. Ana Pastor, periodista. Yo creo que Ana Pastor ha hecho un muy buen trabajo, sobre todo en televisión española. Creo que ahora ha conseguido sacarse un buen hueco con Neutral y con lo que tiene que ver con la verificación. No estamos de acuerdo muchas veces en ciertos postulados que ella, porque yo busco un periodismo más comprometido, ¿no? Y ella busca siempre la neutralidad, que para mí no existe la neutralidad, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena profesional. Ignacio Escolar. Ignacio Escolar, pues lo mismo, es un grandísimo profesional. Yo creo que ha hecho un magnífico trabajo en el diario, ¿no? Conseguir que un medio nacido de público en su momento le pueda competir a El País tiene mucho mérito, con muchísimos socios, un modelo de negocio del periodismo que yo creo que es importante y además, conmigo una buena relación, ha conseguido trabajo con él y yo creo que nos une bastante en nuestra manera de ver el periodismo. Javier Negre. Es que me niego ni comentarle, creo que es un pobre hombre. Risto Mejide. Es que Risto Mejide no hace periodismo tampoco, entonces no sé muy bien, es un showman y bueno, pues hace esa mezcla que hace de humor y que no sé qué quiere hacer, pero no lo comprendo, no sé muy bien cuál es su papel en televisión, porque no comprendo esa mezcla de periodismo y humor, ¿no? Y sobre todo que no deja de ser, creo, un publicista y es lo que hace. Creo que no es periodismo, es otra cosa, pero bueno, que en el mundo de la televisión hay para todos, Jordi Évole. Jordi Évole creo que fue el creador de uno de los mejores formatos de televisión en periodismo. Creo que el formato de Salvados es, si no el mejor que se ha hecho en muchos años, junto con Informe Robinson, que es otro de los paradigmas del gran periodismo de España. Yo creo que tiene el mérito de haber hecho grandes entrevistas, pero sobre todo un formato excepcional. Y por último ya Ana Rosa Quintana. Bueno, Ana Rosa Quintana creo que habla mucho de respetar la libertad de expresión, pero no es verdad. Ella, en cuanto dices algo que no le gusta, que no le interesa, pues te lamina, ¿no? Que es lo que hizo conmigo. Así que, bueno, pues alguien que no comulga con lo que dice, con lo que expresa, alguien con muchísimo poder mediático, obviamente, pero que miente, porque no es verdad que en su programa se pueda decir
cualquier cosa, porque si lo dices no vuelves. Y ya para finalizar, quería si a esa cámara podías hablar un poquito así en la parte un poco de promo del libro de Infames, cómo lo presentarías y demás. Pues bueno, yo creo que Infames es un libro que tiene que ver con la España que pudo ser y no fue, con esa España que en su momento podía progresar, pero hubo personajes infames que le hicieron retroceder, que tienen que ver con una puesta en valor de lo mejor que tuvo España, las maestras de la República, las misiones pedagógicas y aquellos en contraposición que evitaron que eso llegase a buen puerto. Y además forma parte de mi pensamiento, que tiene que ver con mi relación con los nacionalismos, con el terrorismo y sobre todo que yo creo que puede atraer al lector porque puede reconciliarse con España todos aquellos que ven en España un poco como algo que le agrede, ¿no? Como que ven en la bandera algo que le agrede. Pues aquí hay una España de la que sentirse orgullosos, que tiene que ver con la cultura también, y que si no tenemos esa España maravillosa de la que sentirnos orgullosos es por unos personajes que lo impidieron, ¿no? O sea, que en España, en Infames, hay motivos para sentirse orgullosos y motivos para cabrearnos mucho, o sea, que hay de todo. Genial, pues muchísimas gracias, Antonio, espero que te siga yendo igual de bien en todo lo que hagas. Muchas gracias a vosotros. Un placer.